Aquí estamos entonces en el segundo video hablando sobre las tentaciones, soportando las pruebas, soportando las tentaciones que te van a venir, tanto estando en las cosas de Dios, tanto el que como no está también en las cosas de Dios es peor. Pero para el que esté en las cosas de Dios tiene que tener el Espíritu Santo para morir, para hacer morir las obras de la carne, que todo lo que es la obra de la carne, los deseos pasionales y todo se hace morir por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser el que está allá afuera si no tiene el Espíritu Santo? Porque no conoce el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo usted tiene que ser hijo verdadero de Dios, arrepentirse de su pecado, venir a los caminos del Señor Jesucristo, bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y ahí está la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Usted tiene que ser un hombre nuevo y dejar el hombre viejo. Cuando usted se va a bautizar a las aguas, ahí cuando lo sumergen y cuando sale, ya sale el hombre nuevo y ya no sale el hombre viejo que era antes, y ahora va a llevar el proceso. Y entonces usted ya cumplió de ir a las aguas a bautizarse para perdón de pecados, porque la Biblia dice: lava tus pecados invocando su nombre. Usted ya cumplió, entonces el Espíritu Santo, Dios mismo va a cumplir en el bautismo del Espíritu Santo para que usted vaya sacando, vaya quitando toda obra de la carne. Entonces, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así como es un cuerpo caído por el pecado, entonces la carne seduce, la carne atrae. Entonces, mire, la concupiscencia es un deseo intenso o un apetito desordenado por los placeres materiales o carnales, que va más allá de lo natural y se opone a la razón y la voluntad de Dios. Todo eso, la concupiscencia se opone a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros busquemos, que nosotros oremos, que nosotros nos apartemos del mal. Entonces dice, un ejemplo de la concupiscencia sería como la codicia, la lujuria, en lo moral cristiano, como una tendencia a pecar. O sea, es una tendencia a pecar. Mire, es un deseo desmedido también, es un anhelo exagerado que busca la satisfacción personal inmediata sin considerar las consecuencias morales. Mire, todo tiene consecuencias. Entonces, un ejemplo: si el hombre se va con otra mujer, entonces es un deseo egoísta, porque no está pensando en su esposa, no está pensando en sus hijos, sino está pensando en ir, y ni siquiera está pensando en la mujer con la que se va a ir a acostar, está pensando solo en su satisfacción carnal. El hombre solo quiere satisfacción carnal, porque el hombre no ama a su amante, el hombre no la ama, el hombre ama a su esposa, pero la carne hace que traicione a su esposa en un acto, vuelvo a repetir, en un acto egoísta. Entonces dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es el deseo interno malo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, mire, la concupiscencia es como cuando va a tener un bebé. Mire, primero el deseo, la concupiscencia dice: entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da a luz el pecado. O sea, primero pienso, sí me gusta esta muchacha, sí me gusta, ya la saludé y ya platicamos y así la llevo y así la llevo. Entonces ahí está concibiendo el adulterio. Un ejemplo, ahí se está concibiendo el adulterio cuando yo ya lo metí en mi corazón y digo: esta mujer va a ser mía. Y entonces ya empieza una plática no de amistad, sino una plática con el fin de llevármela, ¿verdad? Entonces, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ya lo pensé y ya lo concebí, pero primero por medio de la concupiscencia vino la tentación. La tentación y la concupiscencia van de la mano, y después es concebida en el corazón y luego da luz. ¿Y qué es lo que da luz? La concupiscencia da luz el pecado. El pecado es el que da luz. Entonces dice, da luz el pecado, y el pecado ya cuando lo hiciste, cuando ya hiciste las cosas, el pecado siendo consumado, o sea, siendo hecho, ya estuve con la mujer.
Entonces da a luz muerte. ¿Por qué muerte? Porque el pago del pecado es la muerte. ¿De qué muerte está hablando, hermano? De dos muertes. Estoy hablando de la muerte física, que como estás en pecado, el diablo tiene derecho legal. El mundo espiritual se rige con el derecho legal. El mundo, el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, se rige por el mundo legal, por legal. O sea, Dios no puede meter las manos por ti y no te puede sacar del infierno porque pecaste y moriste. Moriste en pecado, no quisiste aceptar la redención, la salvación que el Señor Jesucristo prometió a todo hombre. La promesa del Espíritu Santo y la promesa de la salvación, tú no la quisiste, o sea, la despreciaste. Mirabas estos videos y no te importó, mirabas los videos de cualquier persona que te predique la verdad y no los quisiste, te diste la vuelta y dijiste, no me importa, voy a seguir en mi vida, a mí nadie me manda, mi cuerpo es mío y yo hago lo que a mí me place. Entonces, ahí entonces el pago, porque dice la Biblia que el pago del pecado es la muerte. Repitiendo, entonces la concupiscencia después de haber sido concebida da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Entonces muerte física, te vas a morir porque el diablo te va a matar, porque el diablo tiene el derecho legal de llevarte. Entonces esa es la primera muerte y la segunda muerte es la muerte espiritual. Vas a ir cuando te mueras, si te mueres en pecado y te mueres sin el Señor Jesucristo, entonces te vas a ir por el pozo de la perdición. Te va a pasar lo que pasó ahí en Génesis capítulo 25. Ahí a la mujer se le salió el alma, a la esposa de Jacob se le salió el alma y entonces, pero ella se fue al seno de Abraham. Pero el que se muere sin Cristo en este tiempo se va a la carceleta. ¿Cuál carceleta? El infierno, el Seol, como lo quieras llamar, es el lugar de tormento, el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Entonces te vas a ir a la carceleta y a esperar, a sufrir, hasta que todo se cumpla en esta tierra y el Señor Jesucristo lleve a todo ser humano que ha pasado sobre esta tierra delante de su trono. Ahí lo va a juzgar el Señor Jesucristo y va a decir, a ver, pase primero, y va a decir, mira, tú hiciste esto y esto y esto y nunca me aceptaste, yo te di el perdón por la sangre preciosa, tenías que venir, tenías que aceptarme, pero nunca lo hiciste. Entonces le va a decir a los ángeles, búsquenme el nombre de este Señor si está en el libro de la vida. Y tu nombre no aparece en el libro de la vida. Entonces dice que el que no esté inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Vas a ser arrojado, no lanzado, sino arrojado como una pelota de béisbol. Vas a ser arrojado con violencia porque no vas a estar inscrito en el libro de la vida. Entonces vas a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre, donde ahí va a estar Satanás, los demonios, el falso profeta, el anticristo. Ahí va a ser la cueva donde se van a quemar todos ellos. Si tú también te vas a quemar porque nunca quisiste arrepentimiento, nunca quisiste la redención que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros para perdón de pecados en esta tierra. Entonces da a luz la muerte, el pago del pecado es la muerte. Vuelvo a repetir, dos muertes: la muerte física, porque te vas a morir, porque estás en pecado y Satanás te puede matar en cualquier momento, porque Satanás anda como león rugiente, viendo a quién se devora, quién está descuidado, quién está en pecado, quién no tiene a Dios. Entonces, esa es la muerte física. Vas a morir, vas a ir a la carceleta que es el infierno. Y luego la muerte espiritual va a ser la muerte eterna. Acuérdese que el hombre es eterno. Déjeme el tercer video.